La puerta de primera clase se cerró con un sonido metálico que resonó en el pecho de Sebastián como un martillo golpeando su orgullo. Llevaba 3 meses sin dormir bien, 3 meses arrastrando la amargura de un divorcio que él mismo había provocado, y ahora solo quería llegar a Miami, perderse en reuniones de negocios y olvidar que alguna vez tuvo un hogar. Ajustó su reloj Patek Philippe, ese mismo reloj que había comprado para celebrar su primer millón, cuando creía que el dinero era la única medida del éxito. Cerró los ojos tratando de ignorar el vacío que llevaba dentro, ese hueco que ninguna cuenta bancaria podía llenar. Pero entonces la escuchó, esa risa, esa maldita risa que había despertado cada mañana durante 7 años. Sebastián abrió los ojos bruscamente y el mundo se detuvo. A 3 filas de distancia, cargando a 2 bebés en sus brazos, estaba Valentina, su exesposa, la mujer que había destruido con sus propias manos. El corazón de Sebastián comenzó a latir tan fuerte que pensó que todos en el avión podrían escucharlo. Valentina lucía diferente, más delgada, con ojeras que delataban noches sin dormir, pero sus ojos brillaban con una luz que él no había visto en años. Una luz que se había apagado lentamente durante su matrimonio, mientras él se perdía en juntas interminables y viajes de negocios que siempre eran más importantes que una cena en casa. Los bebés en sus brazos no podían tener más de 6 meses. Gemelos, un niño y una niña, ambos con los ojos cerrados, durmiendo pacíficamente contra el pecho de su madre. Sebastián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Hizo cálculos mentales rápidos. El divorcio se había finalizado hace 9 meses. Estos bebés eran suyos. Tenían que serlo. El avión comenzó a rodar por la pista y Sebastián no podía apartar la mirada. Recordó la última pelea, esa noche horrible en la que Valentina le había rogado que cancelara su viaje a Singapur, que se quedara solo una semana porque necesitaba hablar de algo importante. Él había estallado, furioso porque no entendía por qué su trabajo nunca era suficiente, por qué ella no podía simplemente estar agradecida por la vida de lujo que él le proporcionaba. Le había dicho palabras crueles, palabras que ahora ardían en su memoria como hierro candente. Le había dicho que era egoísta, que no valoraba sus sacrificios, que tal vez si ella contribuyera económicamente entendería la presión que él soportaba. Valentina había dejado de llorar en ese momento. Simplemente lo miró con una tristeza tan profunda que Sebastián debería haber sabido que algo se había roto para siempre. Cuando regresó de Singapur 2 semanas después, ella se había ido. Los papeles del divorcio llegaron a su oficina 3 días más tarde. Una azafata se acercó a Valentina, ofreciéndole ayuda con los bebés. Sebastián observó cómo su exesposa sonreía con gratitud, esa sonrisa amable que siempre había tenido para todos, incluso para los extraños. Especialmente para los extraños. Nunca había tiempo para que él recibiera esas sonrisas al final. Solo cansancio y lágrimas silenciosas que ella intentaba ocultar en el baño. La niña comenzó a moverse, y Sebastián vio cómo Valentina la acunaba con una ternura que le partió el alma. Así hubiera sido con su hijo. Así hubiera sido si él hubiera estado ahí. Si hubiera escuchado cuando ella intentó decirle que estaba embarazada aquella noche. Si no hubiera estado tan cegado por su ego y su ambición que destruyó lo único que realmente importaba. El avión alcanzó su altitud de crucero y Sebastián se desabrochó el cinturón con manos temblorosas. Necesitaba saber, necesitaba confirmar lo que su corazón ya sabía. Se levantó y caminó hacia ella con las piernas que apenas lo sostenían. Cada paso era una tortura, cada metro lo acercaba a la verdad que había estado evitando. Valentina levantó la vista cuando su sombra cayó sobre ella, y por un instante, Sebastián vio un destello de dolor en sus ojos antes de que ella recompusiera su expresión en una máscara de neutralidad educada. Se miraron en silencio, y en ese silencio cabían 1000 conversaciones no tenidas, 1000 noches en que él llegó tarde a casa, 1000 promesas rotas. Sebastián abrió la boca pero no salió ningún sonido. Miró a los bebés. El niño tenía su nariz, ese detalle inconfundible que había heredado de su abuelo. La niña tenía el cabello oscuro de Valentina pero la forma de su rostro era idéntica a las fotos de Sebastián cuando era bebé. Sus hijos, sus bebés. Y él ni siquiera había sabido de su existencia. Valentina lo miró con una calma que era peor que cualquier grito. Le dijo con voz suave, casi indiferente, que se llamaban Lucas y Sofía. Que habían nacido prematuros hace 5 meses. Que ella había estado sola en el hospital durante 36 horas de trabajo de parto complicado.
Que los bebés habían pasado 2 semanas en incubadoras mientras ella rezaba de rodillas para que sobrevivieran. Que había intentado llamarlo, enviarle mensajes, correos electrónicos, pero él la había bloqueado de todos lados después del divorcio porque su abogado le había dicho que era lo mejor para evitar conflictos. Las palabras cayeron sobre Sebastián como piedras, cada una más pesada que la anterior. Se dejó caer en el asiento vacío junto a ella, ya sin importarle los protocolos del avión o las miradas curiosas de otros pasajeros. Preguntó por qué no había insistido más, por qué no había ido a su oficina, por qué no había hecho algo para que él supiera. Valentina lo miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado dolor y le respondió con una pregunta que lo destruyó por dentro. Le preguntó si realmente habría cambiado algo, si habría cancelado sus reuniones, si habría estado presente, o si simplemente habría enviado dinero y seguido con su vida como siempre lo había hecho. Sebastián no pudo responder porque ambos sabían la verdad. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas, Valentina le contó todo. Cómo había trabajado hasta el 8º mes de embarazo como maestra de primaria para poder pagar las cuentas. Cómo su madre la había ayudado después del nacimiento hasta que falleció repentinamente de un infarto hace 2 meses, dejándola completamente sola. Cómo había llorado de agotamiento mientras amamantaba a 2 bebés cada 3 horas, sin dormir más de 90 minutos seguidos en meses. Cómo a veces se sentía tan abrumada que se sentaba en el piso del baño y lloraba en silencio para que los bebés no la escucharan. Y aún así, cuando Sebastián miró a sus hijos, cuando vio la manera en que Valentina los sostenía como si fueran lo más preciado del universo, supo que ella nunca los había considerado una carga. Los amaba con una ferocidad que él nunca había entendido. Algo se rompió dentro de Sebastián en ese momento. No fue dramático ni cinematográfico. Fue silencioso y profundo, como cuando un edificio antiguo finalmente cede después de años de erosión. Toda su vida había creído que el éxito se medía en cuentas bancarias, en propiedades, en el respeto que infundía al entrar a una sala de juntas. Había sacrificado todo por esa definición vacía de grandeza. Y ahora, sentado en un avión junto a la mujer que había amado y perdido, mirando a los hijos que nunca había conocido, se dio cuenta de que había sido el hombre más pobre del mundo todo este tiempo. Tenía millones en el banco pero estaba en bancarrota emocional. Tenía propiedades en 3 países pero no tenía hogar. Tenía el respeto de empresarios y competidores pero había perdido el amor de la única persona que realmente importaba. El niño, Lucas, comenzó a llorar. Suavemente. Valentina intentó acunarlo mientras sostenía a Sofía, haciendo malabarismos con la gracia agotada de una madre que había aprendido a hacer lo imposible por necesidad. Sin pensarlo, Sebastián extendió sus brazos temblorosos. Valentina lo miró con desconfianza, con miedo incluso, como si él fuera un extraño que pudiera lastimar a su hijo. Y quizás lo era. Quizás se había convertido en un extraño para ella, para esta versión de ella que había nacido del dolor y la supervivencia. Pero lentamente, con la reticencia de quien entrega algo invaluable, Valentina colocó a Lucas en los brazos de Sebastián. El bebé pesaba casi nada pero al mismo tiempo pesaba todo. Sebastián miró la carita arrugada de su hijo, sintió el calor minúsculo de ese cuerpecito contra su pecho, y algo antiguo y primordial despertó en él. Un amor tan intenso que dolía, tan puro que lo hacía sentir indigno. Lucas dejó de llorar, como si de alguna manera reconociera algo familiar en este hombre que era su padre biológico pero un completo desconocido en todos los sentidos que importaban. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sebastián, primero lentamente y luego en torrentes que no podía controlar. Lloró por todo el tiempo perdido. Lloró por las noches que Valentina pasó sola y asustada. Lloró por los primeros pasos que nunca vería, las primeras palabras que ya se había perdido. Lloró por el hombre que había sido y el padre que nunca había llegado a ser. Valentina lo observaba sin decir nada, su expresión era compleja y llena de emociones contradictorias. Sebastián susurró con voz rota que lo sentía más de lo que las palabras podían expresar. Que había sido un idiota, un ciego, un cobarde que había destruido lo más valioso que tenía por perseguir cosas que al final no significaban nada. Le dijo que entendía si ella nunca podía perdonarlo, que había perdido ese derecho hace mucho tiempo. Pero le rogó que le diera una oportunidad de conocer a sus hijos, de ser parte de sus vidas aunque fuera en la distancia.
Que haría cualquier cosa, cambiaría todo, vendería cada propiedad y renunciaría a cada centavo si eso significaba poder estar presente para Lucas y Sofía. Valentina no respondió de inmediato. Miró a Sofía dormida en sus brazos, luego a Lucas acurrucado contra Sebastián, y algo en su expresión se suavizó apenas. No era perdón, todavía no. El perdón real requeriría tiempo, acciones consistentes, prueba de que este cambio era genuino y no solo una reacción emocional pasajera. Pero había una apertura, una rendija de posibilidad en la armadura que había construido alrededor de su corazón. Le dijo que podía visitarlos cuando quisiera. Que los niños merecían conocer a su padre, si ese padre estaba dispuesto a hacer el trabajo real de ser padre y no solo un proveedor financiero a distancia. El resto del vuelo, Sebastián se quedó sentado junto a ellos. Cuando Lucas necesitaba ser alimentado, observó cómo Valentina lo hacía con la eficiencia de la experiencia. Cuando Sofía despertó llorando, aprendió cómo sostenerla, cómo mecerla con el ritmo específico que ella necesitaba para calmarse. Valentina le enseñó pacientemente, y en esos pequeños momentos de instrucción, Sebastián vio destellos de la mujer que había amado, la mujer que había sido lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sin él. Al aterrizar en Miami, Sebastián ayudó a cargar las maletas de Valentina, insistió en acompañarlos hasta su hotel. Ella aceptó con reservas, pero aceptó. Era un comienzo. Minúsculo, frágil, pero un comienzo. Esa noche, solo en su suite de lujo que de repente se sentía como una celda vacía, Sebastián tomó decisiones. Canceló reuniones. Reorganizó prioridades. Llamó a su asistente y le dio instrucciones de bloquear sus tardes, de proteger su tiempo. Familiar con la misma ferocidad con que antes protegía sus compromisos de negocios. Entendió finalmente que el verdadero éxito no se medía en balances financieros sino en las sonrisas de tus hijos, en la paz de saber que estuviste presente en los momentos que importaban, en construir relaciones que duraran más que cualquier imperio empresarial. Los meses siguientes no fueron fáciles. Valentina no confió en él inmediatamente y no debía hacerlo. Sebastián tuvo que demostrar con acciones diarias que había cambiado realmente. Se mudó a la misma ciudad. Apareció cada mañana para ayudar con los bebés. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a funcionar con 4 horas de sueño. Descubrió que ser padre era 1000 veces más difícil que cerrar cualquier trato de negocios, pero también infinitamente más gratificante. Y lentamente, muy lentamente, vio cómo la desconfianza en los ojos de Valentina comenzaba a transformarse en algo más suave. No era amor todavía, no como antes, pero era respeto. Era reconocimiento. Era la posibilidad de que quizás, con suficiente tiempo y dedicación genuina, podrían reconstruir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habían perdido. A ti que escuchas esta historia, déjame decirte algo importante. El éxito real nunca está en lo que acumulas sino en lo que cultivas. No está en cuánto ganas sino en cuánto amas. No está en cuán alto llegas sino en quién está a tu lado cuando llegas ahí. Sebastián casi lo perdió todo antes de entender esta verdad. No cometas el mismo error. Las reuniones pueden esperar, los correos pueden quedarse sin responder, pero los momentos con las personas que amas, esos nunca regresan. Prioriza lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Y si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tus propias prioridades, regálame un like y suscríbete al canal. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar qué es lo verdaderamente valioso en la vida. Porque al final del día, cuando todo lo demás se desvanezca, solo quedarán las personas que amaste y los momentos que compartiste con ellas.